señor embajador de la República Francesa, señor encargado de negocios del Reino de España, señor presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, señor director del Banco Centroamericano de Integración Económica y señora coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, EDECID, amigos de la prensa, señoras y señores, personal de ANDA, este es, como dijo el presidente de ANDA, es un día de un final feliz a una larga travesía en la historia de la planta potabilizadora hasta ayer, planta potabilizadora de Las Pavas. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la planta de Las Pavas, tantas veces, y creo que ninguna de las veces fue por algo positivo, siempre fue por algo negativo. Problemas, desabastecimiento. Recuerdo que yo todavía era alcalde de Nuevo Cuscatlán, no de San Salvador, de Nuevo Cuscatlán, y uno de los problemas más grandes que tenía ANDE, por los cuales nunca pudieron llevar agua a Nuevo Cuscatlán, tuvimos que hacer un proyecto independiente en el municipio, era porque no funcionaba la planta potabilizadora de Las Pavas. Estamos hablando del año 2012, hace 9 años. Y hace 9 años lo viví como alcalde, pero la planta no funciona desde 1997. La planta fue construida en 1992, en 1997 requería ya un mantenimiento grande porque tenía 5 años la planta, pero en ese entonces el gobierno del presidente Calderón Sol decidieron no hacer el mantenimiento. Luego, como ustedes saben, vino aquel famoso presidente de ANDA, Carlos Perla, quien fue a la cárcel por corrupción, estuvo, si no me equivoco, 10 años en la cárcel por corrupción y nunca se arregló la planta potabilizadora de Las Pavas. Luego vino el gobierno de Francisco Flores, que también, bueno, en ese caso el presidente murió en arresto domiciliar por corrupción y no se hizo nada. Luego vino el gobierno del presidente Antonio Saca, quien está en prisión por corrupción, y pues tampoco se hizo nada. Luego vino el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien huyó del país y se nacionalizó nicaragüense por corrupción. Tiene 7 órdenes de captura y pues tampoco se hizo nada. Y luego vino el gobierno del expresidente Sánchez Serén, quien también huyó, también se nacionalizó nicaragüense por corrupción y pues tampoco se hizo nada. Yo recuerdo que se hablaba de Las Pavas, que si no se hacía algo rápido iba a tronar la planta y el Gran San Salvador se iba a quedar sin agua. Y cuando digo sin agua no me refiero a lo que los salveños hemos estado acostumbrados en los últimos 30 años, que es a que nos dejen sin agua unos días, sino que nos dejarían totalmente sin agua. Pues la planta aguantó y fue cayendo de producción, pero no se terminaba de apagar del todo. Y cayó de su producción de 3.000 litros por segundo a 1.6. Y ya daba el mínimo de agua, y por eso, si ustedes recuerdan, en el Gran San Salvador caía poquita agua, o no caía nada de agua, o de repente pasaban largos días sin tener agua, como pasa en muchas otras partes del país, en donde para resolver esos problemas tendremos que ir a hacer este tipo de proyectos en aquellas zonas. Pero bueno, hay que empezar por el principio y tenemos que empezar por reparar la planta potabilizadora de agua más grande del país, que es esta. Pues entonces, allá en el 2015, el gobierno del expresidente Sánchez Serén dijo, bueno, necesitamos arreglar la planta potabilizadora de Las Pavas, y financiaron el proyecto. Sin embargo, nunca se vio nada, nunca se vio ningún arreglo, y eso pues creo que está más que registrado, no solo por ustedes, los medios de comunicación, que han visto cómo en esta planta nunca se hizo nada, sino que además pues está toda la documentación y sobre todo está la población que puede dar fe de que nunca se hizo nada. Pero en el año 2019, cuando ya éramos gobierno, recuerdo que me dijeron,
presidente, tenemos un grave problema. Y el problema es que para poder arreglar Las Pavas nos tenemos que quedar unos días sin agua. 3 días. Más un día en lo que se llenaban las tuberías de nuevo, 4 días sin agua. Y pues si bien veníamos de tiempos en donde pasar 4 días sin agua era algo normal, nosotros decidimos tenemos que hacer un plan de contingencia para esos 4 días sin agua. Y no sé si ustedes recuerdan que desplegamos pipas de la CEL, de ANDA, del MOP. Incluso la empresa privada nos ayudó con pipas, se repartieron botellas de agua en las casas. Los ministros incluso llenaban barriles de agua, repartieron botellas de agua. Y la gente decía, pero, bueno, ahí como ven una fotografía, ahí están todas las pipas, esas son las de ANDA. También habían de CEL y de otras instituciones del Estado. Y la gente nos decía, pero ya ha pasado varias veces en donde nos hemos quedado 3, 4, 5 días sin agua y nunca habíamos visto a los ministros repartiendo agua. Pero decíamos, bueno, sí, pero es la primera vez en el área del Gran San Salvador, que digamos son los que más suerte tienen en algunos de los casos, porque hay áreas de nuestro país que nunca han tenido agua en la historia. Pero estas áreas que iban a ser golpeadas con poder desconectar los motores para poder iniciar la transformación de la planta potabilizadora de Las Pavas, lo que iba a requerir muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimos recursos económicos y algunos sacrificios como este que hicimos en aquel día de 2019. Y entonces decidimos meterle de lleno y dejar la planta potabilizadora de Las Pavas como el pueblo salvadoreño se merece, como una planta que trabaja al 100% y que produce no solo una gran cantidad de agua, que llega a su máximo de producción de agua, sino que además tenga agua de calidad. Y las mejoras se pueden ver. Hay que agradecer la cooperación internacional con la que se hizo una inversión de $78 millones y además al Banco Centroamericano de Integración Económica, que también nos financió los restantes $16.5 millones. Pues solo para mostrarles, no sé si en las imágenes, incluso yo puse un hilo de tweets en el año 2019 explicando sobre cómo era la crisis del agua en El Salvador y por qué, en San Salvador, perdón, y por qué teníamos una crisis como la que teníamos en ese entonces. Expliqué un poco de cómo estaba funcionando, cómo la producción había bajado de 3 metros cúbicos a 1.6 metros cúbicos y mostré cómo estaban las instalaciones en ese momento. En ese momento decidimos que teníamos que cambiar el nombre a la planta y que ya no se llamara la planta potabilizadora de Las Pavas, que básicamente nos traían malos recuerdos a todos, y que se llamara ahora en adelante la planta potabilizadora Torogós. Pero no solo era un cambio de nombre, sino que era un cambio real. Y entonces, como ustedes pueden ver, esto era lo que había antes. En esas tuberías podridas es donde pasaba el agua y esto es lo que tenemos ahora en la planta potabilizadora Torogós. Tuberías totalmente nuevas. Esto era lo que había antes, ahí es donde se guardaba el agua que luego llegaba a sus chorros en el área metropolitana de San Salvador y así está ahora, donde estamos ahorita viendo. Le hemos equipado con 29 motores nuevos. Así era, si me pueden poner la imagen de antes, la de la planta Las Pavas, así eran los motores en la planta Las Pavas. Y así son ahora los nuevos motores en la planta potabilizadora Torogós. Son 29 nuevos motores y 24 filtros. Así era antes, lo que están viendo ahí en pantalla, y así es ahora. De primera calidad, lo mejor, como se merece el pueblo salvadoreño. Así era antes, en Las Pavas, y así es ahora. Así era antes, podrido, óxido, y así es ahora, de calidad, de primer nivel, de primera línea, nuevo, eficiente, de calidad. Así era antes, la vista de la planta, más o menos en el lugar en el que estamos ahora, y así es ahora, en el puente en donde estamos parados. Y así era antes, una vista aérea, y así es ahora,
Aparte de lo que vemos, que es lo evidente, los motores, la planta, las instalaciones, las tuberías, los filtros, hay cosas que también están detrás, como por ejemplo el análisis del agua, el laboratorio, el control de calidad, los equipos, la maquinaria, la tecnología, la garantía de que esto no es como antes, que pasaba una ardilla y se caía el sistema por una semana, sino que ahora pues es un sistema que tiene garantía y que funciona como funciona en cualquier país desarrollado. Claro, para resolver el tema del agua, alguien puede decir, bueno, pero el presidente está hablando de agua y yo todavía tengo problemas de agua. Claro, porque esta planta abastece a un gran porcentaje de la población de El Salvador, pero no es ni por cerca la mayoría. Todavía tenemos, por ejemplo, en la zona norte y en Santa Tecla, está siendo abastecida por una planta cuyas condiciones están peores que las que encontramos en la planta de Las Pavas, otro gran proyecto que el presidente ANDA va a tener que ejecutar para poder dejar esa planta de la zona norte para abastecer la zona norte de San Salvador y la zona de Santa Tecla, como estamos abasteciendo a la zona de San Salvador, Soyapango, Ilopango, San Martín, Mexicano, Jucatancingo, Ayutuxtepeque, Tonacatepeque, Ciudad Delgado, Popa y San Marcos con esta planta. Y vamos a tener que hacer otros proyectos. Hay proyectos que, como ustedes bien saben, son necesarios para poder llevar agua a zonas donde no está llegando ni siquiera los proyectos actuales. Y pues esto es un gran camino, y lo dije cuando inauguramos los cubos. Inauguramos 2 el día jueves, pero el otro año haremos 30. Hay 2 en construcción, más otros 30 que se construirán el próximo año. Y es el proceso en el que va nuestro país. Por eso es importante que siempre recordemos de dónde venimos, y por eso mostramos a la gente de dónde venimos, cómo estaba esta planta antes. Luego recordar y mostrar a dónde estamos, y es lo que estamos viendo aquí en este momento. Y luego hacia dónde vamos, y esos son los nuevos proyectos de agua que necesita nuestro país para abastecerse del vital líquido en todas las zonas y no únicamente en las zonas beneficiadas en este primer gran proyecto de agua potable. Ahí están los municipios que se benefician, los municipios que se benefician indirectamente, que se benefician un poco, digamos, y los sectores principalmente beneficiados. Hay algo importante, y es de que este gran proyecto es un proyecto millonario de inversión en algo tan importante como es el agua. Muestra el compromiso del gobierno en hacer las cosas bien en todas las áreas. Recuerdo que antes, cuando yo era presidente electo, una persona me comentó que venía del aeropuerto en el taxi, que el taxista le dijo, tenemos nuevo presidente que todavía no ha entrado. Con solo que baje la delincuencia, ya hizo suficiente. Bueno, pues entramos y el 20 de junio lanzamos el Plan Control Territorial, y aunque no estamos donde queremos, hemos bajado de la delincuencia en números históricos. Nadie puede negar que en un país donde antes tener 30 homicidios diarios de promedio era algo cotidiano, pasar a tener 3 homicidios diarios de promedio, si bien es muy alto, una vida salvadoreña es demasiado, pero ya no son 30 como eran antes. Y pues empezamos a trabajar en la seguridad, pero había gente que decía, bueno, pero ¿a qué horas va a trabajar en la salud? Entonces empezamos a trabajar en la salud, y la gente lo ha visto en la remodelación de los hospitales. Pasamos de tener 35 camas de unidades de cuidados intensivos a tener 1.250 camas de unidades de cuidados intensivos. Pasamos de tener unas camas podridas a unas camas nuevas. Estamos remodelando los 30 hospitales del sistema público. Vamos a remodelar los 11 hospitales del Seguro Social. Construimos el Hospital El Salvador, construimos el megacentro de vacunación. Hemos puesto 160 puntos de vacunación. Tenemos el sistema de vacunación y el esquema de vacunación más rápido en toda Centroamérica. Estamos vacunando en tercera dosis, estamos vacunando de 6 años en adelante. Estamos haciendo lo que otros países de Centroamérica ni siquiera han empezado. Estamos vacunando extranjeros, turistas incluso. Ya empezaremos a construir el nuevo Hospital Rosales, el nuevo hospital de la zona norte también. Luego el Hospital El Salvador, primero Dios, una vez salgamos de la pandemia, se convertirá en otro hospital de referencia para nuestro país, con todas las especialidades. Y luego hay gente que dice, bueno, pero ¿a qué hora es la educación?
Y entonces, como ustedes han visto, estamos en el proyecto más grande educativo en la historia de nuestro país, dándole una computadora con internet a cada niño y niña que estudia en todas nuestras escuelas y en todos nuestros institutos y bachilleratos. De cuarto grado en adelante y de tercer grado para abajo le daremos una tablet. Este año esperamos terminar con entregar todas las computadoras, así lo tengamos que hacer en vacaciones. Y luego viene la remodelación de escuelas. Tenemos programas que hemos hecho con el BESI, por ejemplo con el BID, con el Banco Mundial, con el despacho de la primera dama. Se han hecho proyectos que van a empezar a remodelar nuestra infraestructura escolar, como mi nueva escuela, el proyecto para restauración de escuelas, también la Dirección de Obras Municipales que se lanzará pronto. Y lo que queremos es remodelar nuestras escuelas también. Pero hay gente que dice, bueno, pero ¿y entonces a qué hora va a trabajar en la economía? Bueno, pues estamos trabajando en la economía tanto que somos uno de los pocos países en el mundo que logró recuperarse totalmente de la caída económica de la pandemia en un solo año. Decían que El Salvador se iba a tardar 3 años en recuperarse y nos recuperamos en menos de un año. Y ahora ya estamos por encima de los niveles prepandemia. Solo este año vamos a crecer 9%. 9% cuando en nuestro país en la última década el récord era de 2.5%. Y en los últimos 30 años el récord fue, bueno, en la historia de El Salvador el récord fue en 1992, cuando crecimos 6%. Pues este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, vamos a crecer 9% y espero que crezcamos más, incluso si es posible. Cualquier cosa arriba de 9 y es ganancia. Y luego está el reto de que la población sienta ese crecimiento económico y que no sea simplemente un crecimiento económico que se quede arriba. Pero luego la gente dice, bueno, pero ¿cuándo van a trabajar en turismo? Y entonces estamos trabajando en turismo, estamos trabajando en Surf City, estamos trabajando en mundiales de surf, etc. Y dicen, bueno, pero ¿cuándo van a trabajar en deporte? Y como ustedes saben, ya se lanzó el proyecto de remodelación de todos nuestros escenarios deportivos. La inversión más grande en la historia que se ha hecho, son 120 millones de dólares, si no me falla la memoria, que se invertirán en escenarios deportivos, remodelando todititos nuestros escenarios deportivos. Eso es adicional a la construcción del nuevo Estadio Nacional, que por sí solo costará alrededor de 100 millones de dólares. Pero entonces dicen, bueno, pero ¿cuándo vamos a trabajar en la cultura y el arte? Y bueno, sí estamos trabajando en cultura y arte, incluso estamos iniciando la construcción de la nueva Biblioteca Nacional, que tendrá un costo ya equipada de más de 50 millones de dólares, cuando nuestro país iba a tener una biblioteca de 50 millones de dólares. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero todo eso está muy bien, pero ¿cuándo van a trabajar en el agua potable? Y entonces aquí estamos trabajando en el agua potable, en una inversión que no se había hecho en los últimos 23 años, en una deuda histórica para nuestro país, terminando felizmente un proyecto grandísimo que no se pudo hacer en todos los gobiernos anteriores, que sí se está haciendo en este, y que ahora se está planteando como un primer proyecto. Si bien estamos beneficiando a 1.5 millones de salvadoreños, entendemos que el país tiene 7 millones de habitantes y que todavía nos falta ir a beneficiar a los otros 5.5 millones con nuevos proyectos, ya sea para llevarles agua potable a los que no la tengan o para mejorar el servicio a los que ya la tienen. Y entonces poder trabajar no en una, ni en dos, ni en 3, ni en 4, ni en 5, sino en todas las aristas de nuestro país al mismo tiempo, para poder sacar a nuestro país del problema, de todos los problemas en lo que estaba, hacia donde estamos ahora, pero principalmente hacia el futuro al que queremos llegar. Así que para mí este proyecto es importante por varias razones. La primera, porque vamos a beneficiar a 1.5 millones de salvadoreños. La segunda, porque cortamos el riesgo de quedarnos sin agua durante meses. Si hubiera fallado esta planta, gracias a Dios aguantó hasta que terminamos toda esta restauración. Y porque también sirve de modelo para poder llevar más proyectos de agua potable a más personas. Y ahora que se está discutiendo la ley del agua en la Asamblea Legislativa, una de las cosas que hemos hablado tanto con el gobierno como con representantes de la Asamblea, de nada sirve tener una ley en papel si no se ve en la realidad. Y entonces se está haciendo una ley que funcione en papel, que pongan los marcos legales necesarios, pero que a la vez se vean en acciones, que se vean en obras como esta. Porque de nada sirve tener un montón de papeles si no se miran acciones.
algo así como el Plan Nacional de Salud que lanzó el gobierno del FMLN en el año 2010, y 9 años después el sistema de salud estaba peor. No es que el Plan Nacional de Salud estaba mal, estaba bien en papel, pero el papel no sirve de nada si no se llega a concretar. Así que esta ley del agua que se está discutiendo en la Asamblea va a ser muy importante, primero porque se va a hacer otra deuda histórica que tiene más de 20 años en discusión, pero además porque va a ir acompañada de acciones y obras reales, que le van a dar beneficios reales y palpables a nuestra gente, que al final es la razón por la que estamos aquí. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga esta gran obra y que Dios bendiga a nuestro país, El Salvador.